standing on the platform of truth. Pioneer Health and Missions. Padre Celestial, gracias por habernos dado este sábado. Gracias por habernos traído con bien. Bendice a los hermanos que no pudieron asistir este día. Usted sabe las razones, Señor. Pero pedimos ahorita en este momento una bendición especial sobre este tema que vamos a ver, que usted nos dé el entendimiento, la sabiduría de entender la importancia de lo que está contenido en su santa palabra. Sea conmigo, deme serenidad, que su espíritu sea sobre mí para que pueda presentar su palabra en la manera más clara posible. Todo se lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La marca de la bestia. Este es un tema que muchos, aún los del mundo, hablan. Cuando se hace una vacuna o un chip, dicen, esta es la marca de la bestia. Y muchas personas se alarman. Y créanlo o no, aún hay personas dentro de la iglesia que no están bien informados y llegan a pensar que una vacuna podría ser la marca de la bestia. Pero, ¿qué es una marca? Vamos a ver estos puntos aquí. ¿Qué es una marca? ¿Debemos seguir guardando la ley? ¿Dios tiene una marca o una señal? ¿Cuál es la marca de la bestia? ¿Quiénes no podrán comprar y vender? Entonces, estos son los puntos que vamos a ver. Entonces, el primero es, ¿qué es una marca? La marca lo encontramos en Apocalipsis 13:16. La palabra marca viene del griego karagma. La definición de karagma es un rasguño o grabado que es sello, como una insignia ¿de qué? De servidumbre o figura esculpida, marca grabada. Entonces aquí podemos ver que puede ser tanto una muestra física que el ojo humano pueda ver, pero también puede ser una señal de siervo. ¿A quién sirve esta persona? Entonces, vamos ahora a ver qué dice en San Mateo. En San Mateo capítulo 6, versículo 24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces aquí Jesús está hablando acerca de servir. Solamente se puede servir a una persona, no se puede servir a dos personas a la vez. Ahora en segunda de Pedro dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces, si a mí me vence el enemigo, yo soy esclavo o siervo del enemigo. Si yo soy conquistado por Cristo, por su Padre, yo soy siervo del Padre. Entonces, de aquí se va a defender o definir el siervo de quién es. Si es siervo de Dios o es siervo del enemigo, Satanás. Jesús también dijo, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Nosotros sabemos que toda la maldad, todo el error procede del diablo. Entonces, si yo cometo pecado, yo practico el pecado, yo soy esclavo del pecado y por lo tanto soy siervo de Satanás. Pero ¿qué tal el siervo de Dios? Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces una persona, por ejemplo, que dice, soy cristiano, soy siervo de Dios, pero voluntariamente está él fumando, está codiciando,
está robando voluntariamente, no que se resbaló y voluntariamente lo está haciendo porque lo quiere hacer, no es nacido de Dios. Personas hay así. Hay personas que saben que la cerveza es mala y lo toman a gusto. Entonces la persona tristemente es esclavo del pecado. También el hombre que codicia mujeres. Codicia y va con una mujer, va con otra mujer, es mujeriego. Lo hace voluntariamente. Esa es una persona que practica el pecado. Y él piensa que una vez salvo, siempre salvo, pero no es así. Aquí dice que el que practica el pecado no es nacido de Dios. Por eso dice aquí también, nosotros vimos que la marca de la bestia dice que el que no tenga la marca de la bestia, la imagen o el número de su nombre, no podrá comprar ni vender. Pero aquí Dios habla acerca de servirle a Él en Isaías 65. Dice, por tanto así dijo Jehová el Señor. He aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre. Hablando de las personas que no obedecen a Dios. He aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. He aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón y vosotros clamaréis por el dolor del corazón, y vosotros clamaréis por el dolor del corazón y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis. Aquí, ¿qué se le viene aquí a la mente cuando hablan de cantarán por júbilo? Cuando vamos a Apocalipsis, ¿qué se le viene a la mente cuando dice que cantarán por júbilo? ¿Recuerdan alguna cita que habla de cantar en Apocalipsis? ¿No recuerdan? A ver, ¿qué tal el cántico de Moisés? ¿Se acuerdan del cántico de Moisés? Por haber vencido, ellos tienen ese canto. El cántico de Moisés. Esto está en Apocalipsis 15, del 2 al 3, y dice que ellos vencieron sobre la bestia, su imagen y su señal. A estas personas que son vencidas, que vencen al pecado, vencen al enemigo, las aguas y el pan serán aseguradas, según Isaías 33, 16. Pero ¿qué pasa con los que no obedecen a Dios? Dice, y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Entonces aquí vemos los que tenían la marca, los que estaban sufriendo, todo esto les estaba aconteciendo. Entonces vemos que hay una obediencia y hay otros que desobedecen. ¿Saben que el hecho de solo venir a la iglesia no es una garantización de que somos obedientes a Dios? Porque aquí podemos aparentar una cosa, pero allá afuera somos otra cosa. Dios va a poner su señal sobre aquellos que tanto aquí y afuera le obedecen. Algunos piensan que no debemos de guardar la ley, pero no vemos que las escrituras dicen, luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley, la cumplimos. Somos salvos por gracia. Y eso no nos da la libertad de ir a pecar y hacer lo que se nos da la gana. Debemos de confirmar que la ley de Jehová es perfecta. ¿Y cómo se va a demostrar eso? Lo vamos a ver más adelante. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, ¿cuál es la definición del pecado? Infracción de la ley. Y hoy el mundo conoce los 10 mandamientos, pero siempre hay
una observación o una objeción sobre uno de los mandamientos. ¿Cuál mandamiento es ese? Cuarto. El cuarto. ¿De qué habla el cuarto? Del sábado. Del sábado. Ese es el único tropiezo para mucha gente. Porque todos estarán de acuerdo que no podemos codiciar, no podemos matar. Y hay una penalidad por hacer eso. Pero todos piensan que es el único que fue quitado es el sábado. Pero las escrituras dicen que porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, guardar toda la ley, los 10 mandamientos, eso incluye el sábado. Por eso Jesús dijo, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea, Jesús está diciendo la única razón que yo permanezco en el amor de mi Padre es porque yo guardo su palabra, guardo sus mandamientos. Y Él hace este anuncio a sus seguidores. Dice, si ustedes lo hacen también van a estar en el corazón de mi Padre y en mi corazón. Por eso Él vino y vivió esta vida de cumplir la ley. No porque como un robot, sino porque por amor a su Padre los cumplió. Ahora vimos que la marca de la bestia o la bestia tiene su marca, ¿verdad? La pregunta es, ¿Dios tiene una señal? ¿Hay alguna señal que Dios tiene para con su pueblo? Si la bestia tiene una marca, una señal, Dios también debe de tener una marca o una señal. ¿Y esa señal qué es? ¿Cuál es esa señal? Dice, guardad mis días de reposo y tener en reverencia mi santuario, yo Jehová. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Hay bendiciones en cumplir la ley de Dios. Aquí lo dice Él. Dios tiene condiciones. Así como la condición que se le dio a Adán de que si él no comiese del árbol prohibido, todo iba a estar bien. Así también es Dios con su pueblo. Las promesas no han cambiado. Si nosotros guardamos sus mandamientos, incluyendo el sábado o el día de reposo, las cosas a su tiempo, Él traerá productos y el árbol del campo dará su fruto, dice. Y Jesús lo repitió muchas veces, si me amáis, guardad mis mandamientos. También dijo en el Antiguo Testamento, y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. ¿Hay condición entonces para vivir? Sí hay condiciones. El hombre hoy cree que no hay condición para uno vivir, pero las Sagradas Escrituras dicen que sí hay condiciones, de que si nosotros somos obedientes, guardamos sus estatutos, sus decretos, sus mandamientos, dice que viviremos. Y sigue diciendo, y les di también mis días de reposo. Miren cómo es Dios. Dios no solamente pone los mandamientos y estatutos y ya. Por algo dice el cuarto mandamiento, acuérdate. Él aquí el reposo está haciendo hincapié, está resaltando el sábado porque esto muchos se iban a olvidar. Y les di también mis días de reposo para que fuesen, ¿por qué? Por señal entre quién. Entre mí y mi pueblo. Entre Dios y su pueblo. Para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Entonces el sábado es algo grandioso. El sábado es una señal que Dios tiene para con su pueblo. Para que sepan que yo Jehová los santifico.
En ese día, el sábado, no debemos de comprar, no debemos de vender, no debemos de hacer a otros tampoco a trabajar. Así hacían muchos fariseos y judíos, que ellos decían guardaban el sábado, pero enviaban a sus trabajadores a trabajar. Es el día que Él santificó, no hay otro día que Él bendijo y santificó. La semana antepasada vino una persona y como se comunicó que está cerrado el negocio en sábado, y él preguntó ¿por qué? Porque es el sábado, dijo la señora. No, todos los días son el sábado, todos los días es el día de reposo. Y le dije, no, Dios solo bendijo y santificó un día, es el sábado. Es como el matrimonio, hay un aniversario, ¿verdad? El matrimonio es algo especial. Hay un día especial, un año, un aniversario. Los aniversarios no son todos los días. El cumpleaños de uno no es todos los días. Es un día especial. En el cumpleaños uno agradece a Dios. Un día específico y dice, gracias te doy Dios porque me has dado un año más de vida. Así también es el sábado. Dios es el único que bendijo un día. El sábado, el séptimo día, lo bendijo y lo santificó. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. ¿Qué dice después? Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Es una señal. Esa es la señal de Dios, los mandamientos, y el sábado es la señal de que nosotros adoramos al Dios verdadero, al Dios, el creador de los cielos y la tierra. Esa es la señal. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos, sus mandamientos todos los días. ¿A qué se estaba refiriendo aquí? Bueno, en el capítulo anterior estaba hablando acerca de las 2 tablas. Le dijo a Moisés que agarra 2 tablas y va a escribir los mandamientos que de las tablas que él había destruido en estas nuevas tablas y las iba a poner en el arca. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán ¿qué? Por frontales nuestro ojo. Entre. ¿Qué está entre nuestros ojos? La frente, ¿verdad? Y la bestia, ¿dónde pone su marca? En la frente y también en la mano, o en la mano. Aquí vemos que la ley de Dios, los estatutos, son puestos en la frente, donde está la memoria. Aquí es puesto la ley de Dios. Hay que poner esto mucha importancia a esto. Porque recordando que hay una ordenanza que se le da a los 4 ángeles. En el capítulo 7 diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces la ley de Dios queda grabada en la mente. En la mente, en el corazón. Esa va a ser la señal de que un pueblo guarda los mandamientos de Dios, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. O sea, todos aquellos que no guardaban los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado, iba a venir una cosa bien extraña. La obra extraña, destrucción, hambre. Esto iba a venir sobre un pueblo que no tenía el sello, o sea, la ley de Dios grabada en sus mentes. ¿Por qué en la mente? Bueno, ¿qué es lo único que vamos a llevar al cielo? Nuestro carácter. El carácter. ¿Y la ley tiene algo que ver con eso? Sí. Bueno, las escrituras dicen la ley de Jehová es perfecta, ¿que qué? Que convierte el
que convierte el alma. y testimonio. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y algo interesante, aquí habla de dos cosas. Que la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma, transforma el carácter. Y habla también del testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Por eso Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra verdadera de Dios santifica. Y si nosotros no estamos guardando los mandamientos de Dios, sino a medias, no puede haber santificación en el error. Entonces, miren algo aquí interesante. Habla acerca de la ley de Dios, convierte el alma, y el testimonio de Jehová hace sabio el sencillo. ¿Y contra quién el dragón fue a hacer guerra? Contra los que guardan los mandamientos, la De ley. Dios y tienen el testimonio de Jesús. Lo que vimos ahorita en el Salmos. El dragón se llena de ira contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, ya hemos visto que la ley de Dios queda penetrada, grabada en la mente. Y eso incluye el sábado, que el sábado es la señal de Dios. Entonces, ¿cuál es la marca o cuál es la señal de la bestia? Bueno, iba a haber un cambio. Tiene que haber un cambio con referencia con la señal de Dios. Porque si Dios tiene una señal, Satanás o la bestia tiene que venir y cambiar esa señal. Una señal ahora que sea una lealtad a la bestia. Una señal, una marca que distinga a los siervos de la bestia y a los siervos de Dios. Esto se habla de un cambio. Fue profetizado de un cambio que iba a suceder. Dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Y a 3 reyes derribará y hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar ¿qué cosa? Los tiempos y la ley. Los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ahora, esto vamos a ver qué fue lo que cambió. ¿Qué fue que cambió? Si Dios tiene la señal que es el sábado, ¿qué es lo que trajo la bestia que contrarresta la señal de Dios? Dios dijo que el sábado es la señal para siempre, guardarálo perpetuamente. Bueno, en el catecismo de la Iglesia Católica, aquí vemos que en la tercera parte, la vida en Cristo, habla acerca de ¿qué? Los 10 mandamientos. Algo interesante, porque si ustedes ven aquí, cuando ustedes vayan o si van a hacer su propio estudio, aquí hace mención de que la Biblia habla del sábado como el 4º mandamiento, pero en el catecismo el sábado es mencionado como el 3er mandamiento. Cambia allí. Ya no es el 4º en el catecismo católico. Y no solamente que no cambia del 4º al 3º, sino que ahora dice aquí el domingo plenitud del sábado. Ahora está cambiando la señal. La señal de Dios que en sus sagradas escrituras dice que el sábado, ahora dice que es el domingo. Dice aquí el domingo se distingue expresamente del sábado, al que sucede cronológicamente cada semana y cuya prescripción litúrgica reemplaza para los cristianos. Realiza plenamente en la Pascua de Cristo la verdad espiritual del sábado judío y anuncia el descanso eterno del hombre en Dios, porque el culto de la ley preparaba el misterio de Cristo y lo que se practicaba en ella prefiguraba algún rasgo relativo a Cristo. Ahora miren lo que dice aquí San Ignacio de Antioquía. Los que vivían según el orden de cosas antiguo han pasado a la nueva esperanza, no observando ya el sábado, sino el día del Señor en el que nuestra vida es bendecida por Él y por su muerte, que es el domingo.
Dice que ya no hay que guardar el sábado. Ahora es el domingo, dice. Está cambiando la señal de Dios al domingo. Dice aquí la obligación del domingo, y todo esto está en el catecismo. El mandamiento de quién? No es de Dios. Dice el mandamiento de la iglesia determina y precisa la ley del Señor. El domingo y las demás fiestas de preceptos, los fieles tienen obligación de participar en la misma. Cumple el precepto de participar en la misa quien asiste a ella, donde quiera que se celebre es en un rito católico, tanto el día de la fiesta como el día anterior por la tarde. Entonces aquí estamos viendo que esto no está a oscuridad. Esto está puesto para que todo ojo lo vea. Que la iglesia, no Dios, sino la iglesia católica, cambia la señal del sábado, de Dios, que es el sábado, al domingo. También lo habla así, día de gracia y de descanso. Así como Dios cesó el día séptimo de toda la tarea que había hecho, así también la vida humana sigue un ritmo de trabajo y descanso. La institución del día del Señor contribuye a que todos disfruten del tiempo de descanso y de solaz suficiente que les permita cultivar su vida familiar, cultural, social y religiosa. Durante el domingo y las otras fiestas de preceptos, los fieles se abstendrán de entregarse a trabajos o actividades que impidan el culto debido a Dios, la alegría propia del día del Señor, la práctica de las obras de misericordia, el descanso necesario del espíritu y del cuerpo. Este es el objetivo del guardar el domingo. Dice la iglesia cambia. Aquí la iglesia católica lo admite. Ahora, ¿cuántos conocen del Laudato Si? La carta encíclica Laudato Si del Santo Padre Francisco sobre el cuidado de la casa común, dice aquí. ¿De qué trata el Laudato Si? El Laudato Si habla ¿qué cosa? Contaminación y cambio climático. ¿Acaso esto no es lo que se está escuchando hoy día? El cambio climático, los desastres naturales, los huracanes, los incendios, muy caliente están diciendo, ¿verdad? Que está muy caliente. Todo esto está contenido en el catecismo, está contenido en el Laudato Si, habla de el cambio climático. Sigue diciendo aquí en el Laudato Si, signos sacramentales y descanso celebrativo. ¿Qué día cree que va a mencionar aquí acerca del descanso, el día de descanso? El domingo. Dice, el domingo la participación en la Eucaristía tiene una importancia especial. Ese día, así como el sábado judío, se ofrece como día de la sanación de las relaciones del ser humano con Dios, consigo mismo, con los demás y con el mundo. Así como lo dice el catecismo. Pero ¿sabe qué trae también esto? Esto es algo muy interesante, porque muchos pastores adventistas hacen mención del Laudato Si, hacen mención del día domingo como descanso, pero no hacen mención de esto, lo que está contenido en el Laudato Si, que está aquí en la próxima página. Habla acerca de la Trinidad y la relación entre las criaturas. ¿Cómo une este plan? La mayoría de la cristiandad cree en la Trinidad. Los une. Y podemos ver que tristemente la iglesia adventista, también incluida, cree en la Trinidad católica. Por eso vemos que estos pastores, los líderes, se dan la mano tranquilamente con el Papa o con los sacerdotes. Van a movimientos ecuménicos tranquilos porque tienen un Dios en común. Lo tienen en común.
Dice el mundo, en lo de azul, dice el mundo fue creado por las tres personas como un único principio divino. Pero cada una de ellas realiza esta obra como según su propiedad personal. ¿Cuántas personas dice aquí que participaron en la creación? Tres personas. Pero mi Biblia me dice en Proverbios 8 del 22 en adelante y en Job del 30 versículo 4 en adelante y en Hebreos capítulo 1 el versículo 2 me dice que Dios obró y creó el cielo y la tierra por medio de su Hijo. 2. Eso es lo que me dicen las Escrituras. Entonces vemos cómo entonces el mundo protestante ha adoptado una adoración falsa. La Biblia me dice 2, pero la Iglesia Católica y los protestantes adoran a 3, porque dicen 3 fueron parte de la creación. Pero así no dice la Biblia. Véanlo por ustedes propios en su tiempo, que tanto Proverbios 8:22, Job 34, Hebreos 1:2, Él creó todo por medio de su Hijo. Así es las Escrituras. Entonces vemos cómo el diablo astutamente va a unir al mundo cristiano en el domingo y en la misma creencia católica, la Trinidad. Algunos dicen, no, el creer que el Espíritu Santo procede del Padre, esa es la creencia católica. ¿Pero acaso no dice eso las Escrituras? En Juan 15, ahí dice que el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Eso dice las Escrituras. También en Hechos dice que lo que habéis visto cuando los apóstoles estaban hablando en lenguas, ellos dicen que Dios dio la promesa del Espíritu a su Hijo y Cristo lo entregó al pueblo. Todo procede del Padre por medio de su Hijo. Las Escrituras lo dicen. Que no lo quieren aceptar, pues no lo acepten. Pero que las Escrituras dicen que el Espíritu Santo procede del Padre, sí procede del Padre. La diferencia es que el Espíritu Santo no es un ser divino como el Padre y el Hijo lo son, porque la Biblia no dice eso. La Biblia solo llama la adoración al Padre, al Hijo. El que honra al Padre, honra al Hijo. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo, dice 1 Juan 1:3. Las Escrituras son bien claras, pero la marca de la bestia no solamente cambia la señal de Dios, sino incorpora a un tercer ser para ser adorado, como se conoce la Trinidad, adorando a 3 personas. Dice, para los cristianos, creer en un solo Dios, que es comunión trinitaria, lleva a pensar que toda la realidad contiene en su seno una marca propiamente, ¿qué? En la línea, donde está la flecha, propiamente trinitaria. Una marca. Es una marca. No solo el domingo, sino también la marca que distingue es que son un pueblo trinitario. ¿Por qué no leen esto los profesos que dicen predicar el mensaje de los 3 ángeles? ¿Por qué solo hacen alusión al domingo, pero no hacen alusión de que aquí también en el Laudato Si dice que a la Trinidad y que es la marca propiamente trinitaria? ¿Por qué no hacen esta mención? Porque se van a ver el error que ellos mismos creen. Van a ver esto. Aquí también en el Vaticano, la Santísima Trinidad en la doctrina de la fe. Dice, para la formulación del dogma de la Trinidad, la Iglesia debió crear una terminología propia con ayuda de nociones de origen filosóficos. ¿Te acordás cuando predicaste de cosas filosóficas? Aquí está también. Personas hablan de cosas filosóficas, pero tal vez rechazarán esto aquí, que también la Trinidad fue por medio de nociones de origen filosóficos. ¿Van a aceptar esto los que predican tanto de la bestia
¿Van a incluir estas cosas también, que también la Trinidad son de nociones de origen filosóficos? Sustancia, persona o hipóstasis, relación, etc. Al hacer esto, no sometía la fe a una sabiduría humana, sino que daba un sentido nuevo, sorprendente a estos términos, destinados también a significar en adelante un misterio inefable, infinitamente más allá de todo lo que podemos concebir según la medida humana. Es lo que dicen hoy. La Trinidad es más allá de lo que podemos comprender, porque fueron de nociones filosóficas, de origen, nociones filosóficas. No tiene sustancia. Pero el adorar a Dios, según la Biblia, tiene peso, mucho peso. Las Sagradas Escrituras lo dicen. ¿Quién creó los cielos y la tierra? ¿Y por medio de quién? Por eso yo no soy trinitario. Porque yo no creo en una noción de origen filosófica. Yo creo en solo las Escrituras. Si las Escrituras me lo dicen, lo creo. Vaya cualquier persona. Hace poco también estaba hablando con una persona, hablando, ¿verdad?, del sábado. La misma persona que le estaba comentando. Y ahí nomás me dice, ¿crees en la Trinidad? No. Ahí estamos mal, dice. Ahí sí estamos mal porque no creen en la Trinidad. Pero déjame explicártelo. ¿Qué dice aquí la Biblia? ¿Quién creó los cielos y la tierra? Fui con una explicación. Y él solo cerrado, que estás mal. Y enséñame un texto donde dice las Escrituras, Dios en 3 personas. No hay una. ¿Sabe cómo se introduce eso? Por lo que dice aquí. Nociones de origen filosófico. Un dogma. Son proposiciones. Eso es lo que un dogma es. Proposición tenida por cierta y como principio innegable. Es una propuesta. No es a base bíblica. Es una propuesta. La persona me decía, se saca la conclusión, aunque no esté allí. Uno se saca la conclusión, uno se lo propone, aunque no esté allí, uno saca esa conclusión. Así no son las cosas de Dios, es con un escrito está. ¿Quiénes no podrán comprar ni vender? Y hacía que a todos, pequeños y grandes y ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Búsquenlo en la escuela sabática del 2009, 2007, del 27 de agosto. Ahí lo voy a poner yo. Yo tengo la cartilla, lo voy a poner cuando subamos este sermón. Ahí sale. La misma cartilla dice que no tenemos base bíblica para apoyar la Trinidad, pero sacamos la conclusión. ¿Qué cosa? Nociones de origen filosóficos. Eso es lo que se adora. No lo dije yo, estoy probándolo ahí. Directamente del Vaticano. Y ahí viene. El movimiento dominical está avanzando en la oscuridad. Los líderes encubren el verdadero problema y muchos que se unen al movimiento no ven hacia dónde tiene la corriente oculta. Están trabajando a ciegas. No ven que si un gobierno protestante sacrifica los principios de lo que han hecho una nación libre e independiente y mediante leyes incorpora en la Constitución principios que propagarán las falsedades y los engaños papales, se hundirán en los horrores del romanismo de la Edad Oscura, al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico. Mire lo que va a suceder. Estoy hablando de Satanás, que puede curar todas sus enfermedades. Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación.
ahora mismo está obrando. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Y luego el gran engañador persuadirá a los hombres que son los que sirven a Dios los que causan esos males. La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria, y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Tendremos que anunciar que el sábado es la señal y es el mandamiento, el cuarto mandamiento de Dios. Las calamidades vendrán y las personas que no tienen el sello de Dios culparán a los que proclaman el sábado, que son ellos los que traen todas esas calamidades. Todas las enfermedades, las pestilencias, un virus tras otro virus, todo esto va a ser culpa por estos guardadores del sábado. El mensaje del tercer ángel ha sido enviado al mundo, advirtiendo, antes que siga leyendo aquí, muchos solamente han conocido que la marca de la bestia es el domingo. Esto es lo que muchos solamente han conocido. Pero mire lo que incluye la marca de la bestia. El mensaje del tercer ángel ha sido enviado al mundo advirtiendo a los hombres que no reciban la marca de la bestia o de su imagen en sus frentes o en sus manos. Aquí va la respuesta. Recibir esta marca significa llegar a la misma decisión que tomó la bestia y defender las mismas ideas en oposición directa a la palabra de Dios. No es solamente el domingo, es parte. El defender la inmortalidad del alma, el defender la Trinidad, el defender la aspersión de los niños, el bautizo. Todo eso es defender las ideas de la bestia, y los que defiendan todas estas cosas recibirán la marca de la bestia. ¿A cuál Dios va a servir usted? ¿Al Dios de la Biblia o a un Dios de origen filosófico? ¿O un Dios compuesto por proposiciones que, aunque no podamos nosotros comprobar con la palabra de Dios, sin embargo, la vamos a aceptar porque la mayoría lo acepta? ¿O vamos a adorar al Dios verdadero, al Dios de Jacob, al Dios de Abraham, al Dios mismo de Jesús, porque a su Padre lo llama mi Dios? Vamos a adorar al Dios bíblico, ¿verdad? Porque sabemos, si no lo hacemos, recibiremos la marca de la bestia. El tiempo se acerca, hermanos. El tiempo se acerca. Y solamente aquellos que lo adoren en espíritu y en verdad recibirán la santificación. Solamente ellos. Y a los ángeles se les da una orden. No hagáis daños a aquellos que tienen el sello de Dios en sus frentes. Con esto voy a concluir con una oración para después poder cantar el himno.